En medio de un mundo como el nuestro, lleno de caos y confusión, hay dirección y guía para todas las personas que se sostienen en el fundamento de la fe en Dios. Este es el programa Fe y Crisis con el pastor René Pereira, hijo. Saludos y bendiciones a nuestros queridos llamados radioescuchas. Una vez más les doy la más cordial bienvenida a otra edición del programa Fe y Crisis. Nuevamente con ustedes, aquí en este espacio de la cadena radial La Roca. Me acompaña como de costumbre Pastor Wilfredo Borrero. Te bendiga, Wilfredo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, René, y Dios bendiga a los radioescuchas. Estamos bien, gracias al Señor. Qué bueno. Hoy tenemos un programa especial, como le anunciamos, ¿verdad?, en días pasados y en el día de ayer, ya que pues he invitado a algunos ministros, dos pastores de presbiterianos, quienes han vivido ¿verdad?, una experiencia yo creo que muy importante, bien interesante. ¿Verdad? A uno de ellos pues lo conozco ya hace algunos años, hemos compartido. A otro pues lo estoy conociendo, ¿verdad?, personalmente ahora. Así que queremos dialogar con ellos a raíz, ¿verdad?, de una decisión que ambos tuvieron que tomar de separarse de la iglesia presbiteriana de aquí de Puerto Rico, la PCUSA, y el presbiterio, ¿verdad?, donde ellos formaron parte por muchos años. También, ¿verdad?, está por aquí, lo quiero presentar, nuestro hermano y amigo y también siervo del Señor, ¿verdad?, Will Rodríguez. Will es director en toda América Latina, ¿verdad?, de Evangelismo Explosivo. Y es mi amigo, ¿verdad?, personal de muchos años, él y su familia, su esposa. Will, qué bueno que estás aquí, te bendiga. Buenos días, René, buenos días, Wilfredo y pastores. Sí, ahora los presentamos a ellos. Gracias por invitarme, buenos días, Radio Audiencia, estamos contentos de estar aquí siempre. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y nos acompaña el pastor Juan Ramón Rivera. El pastor Juan Ramón Rivera es pastor de la iglesia presbiteriana Westminster. Esto es en Bayamón, la ciudad de Bayamón, del Chicharrón, ¿verdad? Así que saludamos a Juan Ramón. Juan Ramón, bienvenido, qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias, René. Un abrazo para ti, tu gente, los que comparten con nosotros en esta mañana y Amén. Las personas que nos escuchan. Qué bueno. Y tenemos también al pastor Abraham Montes, pastor de la Iglesia Presbiteriana Evangélica de Mayagüez. Pastor, qué bueno conocerte. Bienvenido al programa también. Muchas gracias. El placer es mío. Saludos a todos, muchas bendiciones, abrazos a todos los que nos escuchan esta mañana del Señor. Amén. Pues vamos rapidito por aquí porque tenemos, ¿verdad?, muchas cosas. Y yo quisiera que ellos, ¿verdad?, contaran su testimonio. ¿Qué les llevó a dar un paso que para muchas personas, ¿verdad?, es un paso difícil? Claro, cuando uno entiende que uno es una persona fiel a Dios, uno tiene que tomar decisiones que aunque no gocen de popularidad, y eso es algo que yo he tenido que tomar muchas veces en mi vida, ¿verdad?, aunque te ponga en contra de incluso de gente que tú amas y quieres mucho, por tú ser fiel a Dios y a los principios de Dios, tienes que tomar unas decisiones. Y repito, no es fácil en el sentido de que está la humanidad de uno ahí envuelta, pero cuando uno está claro, ¿verdad?, de qué es lo que dice la palabra y qué es lo que Dios quiere, pues uno tiene, ¿verdad?, es la decisión entre ser fiel a Dios o ser fiel a los hombres. Y se supone que toda persona que tenga que decidir entre ser fiel a Dios o ser fiel a los hombres, el apóstol Pablo, que le escribe a los Gálatas capítulo 1, busco el favor de los hombres o el favor de Dios. Si quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. O sea, para Pablo era cuestión de que ser siervo de Cristo implica agradar a Dios, aunque en ocasiones eso significa ponerme en contra de los, cuando dice de los hombres, puede ser de gente, ¿verdad?, conocida, pero puede ser de gente muy cercana a ti que tú quieres mucho también. Así que vamos a dialogar sobre eso. Así que, ¿con qué comienzo? Con el pastor Juan Ramón. Juan Ramón, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha pasado? Yo quiero que hablemos claramente. Y quiero decir lo siguiente. Queremos hacerlo, ¿verdad?, con respeto. Amamos a nuestros hermanos presbiterianos. Pero yo he querido invitarlos a ellos porque yo sé que hay hermanos presbiterianos, como lo hay de otras denominaciones también, de iglesias históricas principalmente, que están muy preocupados por lo que está pasando en sus denominaciones, lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en sus denominaciones. Así que, ¿verdad?, es bien importante esto, y yo quiero que estas personas, ¿verdad?, escuchen a estos varones de Dios, a estos, ¿verdad?, ministros de Dios, qué fue lo que ha pasado y por qué ellos toman esta decisión. Pastor, cuéntanos.
Bueno, René y amigos que nos escuchan, yo he sido presbiteriano desde muy pequeño. No he conocido ¿Naciste ahí? otra tradición. No nací, pero desde muy pequeño Ok. mis padres nos llevaron a la iglesia presbiteriana en Aguadilla, donde yo me crié. Ok. No conozco otra tradición que no sea esa. Ok. Crecí dentro de la iglesia presbiteriana creyendo que la Biblia es la palabra de Dios y creyendo a la luz de eso en otra serie de principios que para mí son básicos y fundamentales que se me enseñaron desde muy pequeño. En la eventualidad el Señor me llama para servirle en el ministerio ordenado. Ahí es que te conozco. Ahí, Sí, exactamente. exacto. Soy ordenado en el 1986 dentro de la misma denominación en la que estaba en ese entonces, que de hecho es parte de la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos La de PCUS. América. Exactamente. Lo único que aquí es el sínodo Como has de dicho, Borinquen, sí, ¿verdad? esa denominación tiene un sínodo en Puerto Rico Exacto. y 3 presbiterios. Ok. En un sentido, yo podría decirte que lo que recibimos la inmensa mayoría de las iglesias en Puerto Rico con respecto a la fe tradicional bíblica es bastante similar a lo que el resto de las denominaciones históricas recibieron también. Sin embargo, con el caminar del tiempo, influencias de carácter teológico más liberal comenzaron a introducirse, obviamente primero en los Estados Unidos, y si uno se mantiene al margen de lo que sucede en la denominación, porque aunque yo esté aquí en Puerto Rico, en Aguadilla o en cualquier otra ciudad de nuestro país, soy miembro de una denominación, cual sea en este caso la PCUSA, yo represento a esa denominación. Y pues lamentablemente podríamos decir que desde 1926 para acá se empezaron a atacar muy duramente dentro de la denominación principios fundamentales. Me imagino que, porque he escuchado y hablado con otros líderes, me imagino que parte de esa, que estás hablando, esa situación, se origina con lo que ocurre en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, que es el que prepara pastores y ministros para todas estas denominaciones. Sí, el Seminario Evangélico en Puerto Rico, cuando se organiza, era un seminario conservador teológicamente hablando. También con el caminar del tiempo, estas influencias que no nacieron aquí, nacieron fuera del país, pero han llegado a todos lugares, comienzan a cuestionar principios fundamentales, como por ejemplo, ¿no? Si la Biblia es o no la palabra de Dios. Antes no se cuestionaba. Se daba por sentado de la Se daba Biblia, por sentado que y es así. autoritaria. Sí. Principios del siglo pasado, esta tendencia que surge, empieza entonces a percolar en lugares en donde se forman los ministros, los seminarios. Y se empieza a cuestionar si la Biblia es o no la palabra de Dios. Y yo quiero puntualizar de una manera muy clara que el asunto fundamental aquí tiene que ver con la autoridad bíblica. Todo lo demás son prácticas. Por ejemplo, el issue del matrimonio, que hoy día se cuestiona, viene a raíz de cuestionar la autoridad de la Biblia sobre eso. Desde luego que sí, exactamente. Y otros asuntos. Es lo que quiero decir. Y otros asuntos más. Sí. Cuando tú cuestionas la autoridad bíblica, es como quitar la base de un edificio. Claro. Y si tú quitas la base del edificio, el fundamento, que tiene que ser Cristo y lo que la palabra del Señor enseña, entonces tú no tienes un edificio que primero no va a honrar a Dios, porque si tú quitas el fundamento, no honra a Dios. Y luego, si tú quitas el fundamento, cualquier cosa que tú sobreedifiques, de igual forma no va a honrar a Dios. Cuando una denominación deja de tener la Sagrada Escritura como el fundamento sobre el cual basa su fe y su práctica, deja de ser la iglesia del Señor. Wow. Se convierte en una organización más religiosa, Sí. pero no es la iglesia del Señor, o tal vez hasta en un club social. Bueno, eso para mí eso es herejía. O sea, la iglesia que
que abraza ese tipo de doctrina, donde ya la Biblia no es la palabra de Dios, ni tiene la autoridad que debe de tener, ¿verdad? Como base y fundamento y como corte final de arbitraje, pues obviamente se ha caído en apostasía. Yo lo veo de esa manera. Yo estoy de acuerdo contigo, es así. Donde quiera que sucede eso, la iglesia deja de ser la iglesia. Y eso trae otras consecuencias, pastor, porque cuando uno ve lo que ha pasado con la United Church of Christ, la UCC en los Estados Unidos y otras denominaciones, eso ha traído como consecuencia un éxodo de gente. O sea, eso ha dañado a la iglesia. Ha pasado, por ejemplo, con la iglesia episcopal, con todos estos grupos que se han ido por esa línea. Tú te das cuenta que eventualmente lo que ocurre es una división. Eso es así. No vamos a hablar demasiado, ¿verdad?, sobre la historia de la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos, pero es una historia muy larga, en donde ha habido divisiones esencialmente que tienen que ver con mantener una postura bíblica clara o mantener una postura más liberal, o le llaman progresiva, ¿no?, para no querer aceptar eso que es liberal, ¿no? suena elegante. Exactamente. Yo soy progresista, ¿no? Sí. Cambiarle el concepto que ya está degenerado de por sí, o sea, y ponerle algo nuevo que suene mejor. Claro. Bueno, para hacer un poco de historia, ¿no?, hasta el 1967 existía la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos de América. Una sola. La denominación, habían otras, ha habido divisiones históricas, ¿no? Pero esta denominación a la que nosotros pertenecíamos era la denominación presbiteriana más grande en toda la nación. La PCUSA. No, todavía no. Todavía no existe. Ok. La iglesia presbiteriana. Eso fue antes. Sí, antes de eso, perfecto. 1967. En ese momento era una iglesia sólida que se escuchaba a sus líderes. Tenía 4.25 millones de miembros en toda la organización. Ha sufrido unos cambios desde entonces, ¿no? De hecho, desde 1967 hasta acá, la denominación no ha tenido un solo año de crecimiento neto. Eso es para portarnos bien, ¿no? Lo que ha tenido es pérdida tras pérdida tras pérdida. En la actualidad, iglesia cerrando, eso es así. Gente abandonando la iglesia. Congregaciones moviéndose a otras denominaciones, gente sencillamente abandonando su iglesia. En la actualidad están alrededor de 1.5 millones, de 4.25 de 1967. Wow. Y este declive numérico es indetenible, y la razón esencial, y estoy hablando de esta denominación, tiene que ver justamente con lo que has dicho. Cuando una organización abandona la Sagrada Escritura, está destinada a morirse. Y es que eso trae otra consecuencia, pastor, porque si abandonas las Sagradas Escrituras, abandonaste la predicación evangelística, el presentarle ese celo por llevarle a las almas el mensaje redentor de Jesucristo, entonces no estás teniendo gente que sí, porque se puede ir gente, pero tú puedes recuperar por otro lado, pero tampoco hay conversiones. Eso es así. Tampoco hay bautismos, la iglesia, lo que hay es un éxodo. Eso es así. Y Dios no puede honrar eso, definitivamente. Claro. También quiero aclarar algo. El asunto aquí más importante no es el número, ¿verdad? Porque la iglesia nunca ha sido mayoría. Pero cuando tú has tenido una denominación que históricamente ha honrado a la Escritura, ha honrado al Señor, y ves cómo ha decrecido de una manera tan dramática, tienes que preguntarte, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué ha llegado hasta este punto la denominación? En nuestro país, lamentablemente, por estar aislados, no solo somos una isla que no está conectada físicamente con el territorio del norte, sino que en un sentido la gente se ha sentido como que están dentro de una burbuja en donde las cosas que suceden... El insularismo. Exacto. Las cosas que suceden en la denominación a nosotros no nos tocan. Eso no es verdad. Esa no es la realidad. Repito, cuando uno es miembro de una organización, uno es parte de esa organización. Uno representa a esa denominación, a ese grupo. Y nosotros, luego de años de estar señalando el error, la línea por donde la denominación iba moviéndose, solicitamos como cientos de congregaciones en los Estados Unidos ser transferidos a una denominación presbiteriana seria, que cree en la Sagrada Escritura,
como cuando un miembro de una congregación tuya decide transferirse a otra. Exacto. Uno se pregunta, ¿por qué razón René podría no querer que una familia de su congregación sea transferida a otra iglesia cristiana? ¿Qué razón puede haber? Ujú. Que no sea pensar qué es lo que estoy perdiendo Sí. si los dejo ir. Y lamentablemente no nos permitieron esta transferencia, que era perfectamente propia, legítima. Y hubiera sido algo en paz, tranquilo. Seguro, nos podíamos ir en paz, tranquilos y todo el mundo, porque nosotros tenemos relaciones con otras tradiciones hermanas Ujú. y es muy buena la relación. Pero lamentablemente pienso yo, no puedo pensar por otras personas, que el liderato del presbiterio que manejó este asunto, en el caso nuestro, pensó en que podían perder, porque sus convicciones no son las nuestras, sencillamente. Ujú. Pero no tiene la valentía de decir, mira, esto es lo que yo creo. Yo no creo en eso que tú estás enseñando, Ujú. que la Biblia es la palabra de Dios. Yo no creo que Jesucristo es el único camino. O sea, que no hubo, Padre. vamos a dialogar y vamos a confrontar nuestras posiciones teológicas. Hubo una intención de dialogar para persuadirnos Ujú. de permanecer dentro de la denominación bajo la teoría del Big Tent. O sea, es la teoría de esta gran carpa cabe todo el mundo. Ujú. Tú puedes creer en Cristo y aquel no. No hay problema. Eso no es lo que es importante. Eso es lo que el Papa Lo importante es que estemos proponiendo. juntos. Exactamente. Este Papa está hablando de Exacto. eso mismo. Tú puedes creer que el adulterio es pecado. El que está al lado tuyo puede creer que no. No hay ningún problema. Porque nos podemos amar y podemos estar Exacto. juntos. Sí. Tú puedes creer que la Biblia es la palabra de Dios, el otro cree que es palabra de los hombres. No hay problema, eso no es lo que es importante. Lo importante es que estemos juntos. Ujú. Y lamentablemente, nuestra gente en nuestro país se ha tragado la teoría del Big Tent. No, y que, pastor, ahora está de moda en el pueblo cristiano el concepto de enmarcar todo en el amor. ¿Ves? Tú no tienes amor si tú no toleras lo que yo pienso. Pero tolerancia no es que yo respete lo que tú pienses, tolerancia es que yo tengo que aceptar lo que tú piensas y validarlo. La nueva Esa es la tolerancia. nueva tolerancia de hoy día. Entonces, bajo esa consigna del amor, aquí se quiere justificar todo. Bueno, hay gente que quiere ser más buenos que Dios. Sí, exacto. Sí. Eso es porque Dios es amor, Ujú, pero condena el pecado. claro. Entonces, con esa teoría que se plantea ahora, pues Dios pasa a un plano secundario. Ujú. El ser humano ocupa el lugar de Dios. Exacto. Si puedo interrumpir, lo que pasa es que la Biblia enseña sobre un amor responsable, Ujú. que es lo que no es ese otro amor de unidad y de Exacto. estar juntos. Cuando se habla de amor, de estar unidos, tiene que ser bajo un estándar que nosotros llamamos la Biblia. Claro. Y dentro de ese estándar, Porque si no vamos a unirnos con los mormones, Como decíamos, y vamos a unirnos con los testigos de Jehová, que ellos nosotros- dicen que aman a Dios también. nosotros los cristianos somos un río, Sí. pero resulta que el río tiene orillas. Y entonces nuestra orilla es la Biblia. Ujú. Y dentro de ese rumbo es que nosotros tenemos que ir, pero no Claro. nos podemos salir de ahí. Claro, claro. Yo quiero también, el pastor Monte, algo calladito allí, pastor. Su experiencia ha sido básicamente, ¿verdad? Sí, la historia se repite como cientos de Sí. iglesias. Se Usted dice está en el área oeste. en Mayagüez, sí, Ujú. en Mayagüez. Estaba en una iglesia de mucha tradición. Habíamos cumplido 96 años. Sí. Pero en la iglesia, por la gracia de Dios, había tenido pastores que estaban centrados en la fe reformada, habían enseñado eso. Ujú. Así que en el 2011 yo fui comisionado para servir en esa congregación, en la cual nací, de hecho. Ujú. Yo tuve la bendición de que mi mamá me llevaba desde el vientre de la madre. Usted sí nació Yo allí, sí nací allí. literalmente. No conozco otra iglesia. Ok. Pero también una vez entré y mientras fui estudiando para prepararme me di cuenta que... Entonces, ¿dónde estudió usted? Yo estuve en una escuela de laicos, Ah, ok. de laicos, sí. Ok. Una escuela de laicos de capacitación que tiene el presbiterio, pero ahí me di dando cuenta de Y de ya, cómo ahí, iba. y ya ahí estaba Sí, manifestándose seguro. este tipo de... Seguro, seguro que sí. Así que lo consulté con el consistorio y hablé con el consistorio de lo que estaba pasando. Así que no estuvimos ajenos a estas nuevas tendencias. Para que se explique, el consistorio es el cuerpo... Los ancianos. Ancianos que Los ancianos. gobernantes de la iglesia, de Correcto. una iglesia local. Correcto. Así que entramos en un proceso de discernimiento y obviamente tenía que ser basado en la escritura y también en mucha oración. Entonces pues, pedimos, luego de ese proceso, ser transferidos a una denominación que
que fuera en la misma línea que nosotros, que fueran mirando a la Biblia como lo que es. Así que hicimos esa solicitud, pero el presbiterio nombró una comisión que lamentablemente no pudimos recibir la respuesta a la petición como la hicimos. Así que ellos habían propuesto destituir tanto al consistorio como a este servidor, y cuando le presentamos eso a la congregación dijo que no iba a aceptar eso. Así que marchamos. O sea, que la opción que le da el presbiterio es sacarlo a usted y al cuerpo gobernante de la iglesia. Es correcto. Por defender la escritura. ¿Ah? Por defender la escritura. Porque fueron los que defendieron la palabra de Dios. En el caso de ustedes, pastor, también ocurrió lo mismo. Exactamente. Propusieron lo mismo. Nosotros, sí. Solo que sucedió un poco antes. El presbiterio traía una propuesta de removernos a todos, a un servidor, al consistorio, que es el cuerpo rector. Hay un pastor emérito, el pastor que estuvo antes que un servidor. Yo lo conocí, Juan Pérez. Juan Pérez Alba, Sí. seguro. Le saludamos con mucho cariño. Sí. Y el presbiterio pretendía que la congregación se quedase con los brazos cruzados. Les quita a todos sus líderes. Ellos ya sabían que tenían un derecho sobre la propiedad. Así que pienso yo que se envalentonan con esa asunción de que esto es nuestro y esta gente no se va a ir de aquí porque la propiedad le costó mucho. De hecho, pastor, discúlpame, y esa ha sido la herramienta de presión. Si ustedes se van, se tienen que ir Sin nada. con las manos vacías, porque todo le pertenece al concilio, porque eso es un gobierno tipo de concilio, ¿no? Sí. Y lamentablemente tengo que decirlo, que eso ha sido lo que ha detenido a mucha gente, porque han puesto primero terrenos y edificios que la fidelidad a Dios. Y eso es triste. Pero, René, tengo que decirte que por la gracia de Dios, ¿qué hicieron ustedes? de 162 miembros. Yo llegué a predicar en la iglesia de la que estás sí, hablando. Sí. Varias veces. Varias predicaste, veces prediqué. Y en retiros también. Y en recuerdo retiro que estuve estuviste también. con nosotros. Sí. De 162 miembros que tenía la iglesia, la congregación, 155 firmaron para marchar. Y dejar el templo Y atrás. dejar todo atrás. Y más de 40 simpatizantes, amigos que iban a la iglesia, también decidieron marchar con nosotros. Así que muy pronto nos olvidamos de las propiedades y todo lo... Bueno, realmente no era nada de nosotros. Pues eso es digno Así que- de admirar, ¿verdad? Porque cuando uno está, cuando uno es fiel a Dios y obedece al Señor, ya estamos completos, punto. Lo demás, ¿verdad? El Señor y ya tienen un lugar y todo donde reunirse ya. Sí, nos estamos reuniendo en el Centro Cultural y la semana nos reunimos en casa de un hermano que le hemos llamado el Templo de la Loma. Y allí estamos en el Templo de la Loma. Es una lomita, es una imagino. loma preciosa. Allí nos reunimos los jueves y en el Centro Cultural Baudilio Vega Berrío de Mayagüez estamos los domingos para la escuela dominical y el culto de adoración. Y Dios ha provisto todo, mucho más abundantemente de lo que esperamos y pedimos. Dios ha sido fiel. Eso es digno de admirar. Wilfredo, ¿qué te parece? ¿Son pasos como ese? Yo de verdad le doy gracias al Señor por hombres como estos varones que están aquí, que son valientes, porque Sí, eso, valiente. después de estar tantos años, como tú dices, ¿verdad? Hay unos vínculos emocionales, sentimentales, hacia personas que uno ama, ha aprendido a amar, pero pues de repente verte en que Dios ¿verdad? La fidelidad a Dios le exige a uno que tenga entonces que romper este tipo de vínculos, pues es de admirar. Y yo, ¿verdad? Doy gloria a Dios por ustedes. Por gente Porque hay valiente. cosas, fíjate, Wilfredo, ¿verdad? Y los pastores, hay cosas que uno puede tolerar porque no representan un ataque directo a la verdad de Dios. Y que pues son maneras de funcionar, pues uno puede manejar eso. Oye, pero cuando aquí, o sea, yo pienso, y como dijo, ¿verdad? Como yo creo que Will lo dijo claramente, o sea, cuando se cruza esa orilla, ese lindero, que me pone en contra, o sea, porque es que si yo niego la autoridad e historicidad, o sea, voy a negar esos milagros de ese Dios poderoso, ya eso va a tener otra explicación, ya eso del éxodo y que se abrió el mar Rojo, que si eso fue un terremoto que hubo por allá, por Chipre y qué sé yo qué cosa, que si era que esa gente no podía entender realmente los fenómenos naturales y daba una explicación sobrenatural, que si cuando la Biblia dice lo de Sodoma y Gomorra, eso fue que ellos no fueron hospitalarios, entonces empiezas, ¿verdad?, con toda una verborrea, todas unas cosas que cuando vienes a ver, terminas negando hasta el nacimiento virginal de Cristo, vas a terminar negando, por ejemplo, la resurrección. Seguro. Sí, es. Sí es. Que allá hay gente que está allá, hay de estos grupos que niegan esas cosas.
O sea, porque estás negando la autoridad de la palabra, entonces ¿cuál es la autoridad? Pues la autoridad va a ser lo que piensen estos teólogos liberales. Sí. Que cuando el pastor Rivera estaba hablando sobre el Big Tent, una de las conceptos que se usan que encuentro que no tienen sentido es actuar por conciencia. Ese concepto es terrible, porque primero nuestra conciencia es una conciencia caída, de una naturaleza caída. Por lo tanto, como dice la palabra, siempre nosotros pensamos hacia el mal. Es normal en el ser humano, en nuestro cuerpo mortal y caído, pensar así. Pero todavía peor, ¿cómo tú vas a usar tu conciencia cuando tienes un libro como la Biblia que te da las directrices claras? Claro. Bueno, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer cuando se habla de que la Biblia no es inspirada por Dios, infalible y que es nuestra guía de fe y conducta, ¿quién determina qué entonces en la Biblia es correcto o falso? Perdiste la brújula totalmente. Entonces cualquier libro, hasta el Código Da Vinci o el Quijote me sirve para algo. O los Upanishads o el Bhagavad Gita. No, lo que te digo es cualquier libro de literatura me va a servir igual, cualquier novela. Porque perdió todo el norte, o sea, perdió toda inspiración y todo guía absoluto, todo valor absoluto para guiarme. No, entonces ya tú hablas de mis hermanos los musulmanes, mis hermanos ¿te entiendes? Y voy allá donde el Dalai Lama para que me ponga la mano, ¿sabes? No importa. Mira, quería mencionar un pasaje bíblico que me parece bien interesante porque eso lo hemos vivido en nuestras congregaciones a raíz de tener que abandonar una denominación y gente que amamos. Pero dice Jesucristo hablando en Mateo, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces ahí nos dice que la palabra de Dios es sobre todo. Claro. Sobre todo. Mira, y la historia es clara. Por ejemplo, Lutero era un monje de la orden de San Agustín, agustiniano. Lutero nunca pensó que él iba a tener que dejar la Iglesia Católica, ese no era su propósito. No era el propósito. Lutero entendió que la Iglesia, ¿verdad? Y él trató de que la Iglesia, de su Iglesia en aquel momento, entendiera que se estaban cometiendo unas injusticias y unos errores a la luz de la Biblia, y que la Iglesia debía volver a ese fundamento de la palabra. Por eso clavó las 95 tesis. Eso genera... Y hablando de clavar las 95 tesis, la gente lo ve como un acto rebelde y resulta que ese era un bulletin board, un tablón de dictos. Pero él era el párroco de esa iglesia. Por eso, pero era la forma que la gente decía, oigan, contéstenme esto, y él oigan, invita, entérense de exacto, esto, déjenme saber. No era un acto de rebeldía. No, él invita a un acto de reflexión y de diálogo teológico sobre esos temas, esos 95 cosas que él colocó ahí, vamos a dialogarlas a la luz de la Biblia. Lo que pasa es que Dios es mejor que todo eso, porque en el mismo sitio, a la misma vez, pero ¿qué le pasó? Inventando la imprenta. Pero ¿qué le pasó a Lutero? Cuando Lutero es confrontado porque lo que él proponía, la iglesia en aquel entonces católica, ¿verdad? No estuvo dispuesta a hacerlo, ¿verdad? Porque representaba unos ingresos económicos, la venta de las indulgencias, había que terminar la Capilla Sixtina. Y sí, ¿no? Y la cúpula de San Pedro que estaba sin terminar, todo eso, ¿verdad? Y Lutero llega el momento que cuando le ordenan que se retracte, él dice unas palabras tremendas, dice, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y yo creo que esa es la clave de todo. A Lutero lo pusieron contra la espada y la pared. Yo estoy seguro que ustedes hace un tiempo atrás no pensaban hacer lo que ustedes hicieron. Pero llegó un momento que ustedes seguir ahí era ir en contra de su conciencia y su fidelidad a Dios. Exactamente. ¿Qué ustedes creen? Así. ¿Eso es lo que hay? Eso es lo que hay. Eso fue lo que pasó. Sí. Como te decía hace un rato, veníamos señalando y viendo qué sucedía dentro de la denominación y levantando bandera. Esto no anda bien. Un ministro, un pastor, tiene la magnífica oportunidad, privilegio de parte del Señor, de nutrir a su congregación. Y la iglesia donde yo estaba sirviendo hasta ese momento, Dios la había bendecido con unos pastores que les habían enseñado que la Biblia es la palabra de Dios. Y mantuvieron a la congregación por años bien cimentada en ese fundamento. Y esa es una bendición incalculable, porque cuando llega el momento de decirle a la congregación,
La denominación dejó de creer en la Escritura. La denominación dejó de creer en el nacimiento virginal de Cristo. La denominación dejó de creer que solo Jesús es el camino al Padre. La denominación dejó de creer en la veracidad de los milagros de Jesús. PCUSA cree eso que me estás diciendo. Yo te estoy diciendo que hasta 1926 cualquier ministro que fuese a ser ordenado dentro de la denominación tenía que suscribirse a esos 5 principios. Okay, pero ya no es así. Se quitaron, entonces lo que se pide ahora es que tú adoptes los principios esenciales de la fe reformada, pero no están definidos. Es que se supone que es sola escritura, sola fe, solus Cristo, solus Deo Gloria. Y todo intento que se ha hecho después de eso, de incorporarlos, de traerlos de nuevo, esos 5 principios. Y los 5 puntos, ¿verdad? Se han rechazado. ¿No? Y claro, es una forma muy astuta, muy hábil, porque en el momento en que esto se aprobó, habían 2 sectores encontrados, pero había un sector en el centro que fue el que se alió con el grupo liberal, ¿no? En aras de mantener la unidad y la armonía. Pero tratando de procurar la unidad y la armonía, se abandona la fidelidad al Señor. Entonces, la forma en que se vende es que tú no tienes que creer esto. Tú puedes seguir creyendo lo que tú has creído siempre. Yo conozco ese sistema. Okay. Sí. Entonces es lo que han hecho hasta la fecha, pero llega el punto en donde uno dice, bueno, he seguido peleando. O sea, en otras palabras, lo que le decían ustedes es, ustedes no tienen que irse. Exactamente. O sea, porque ustedes se tienen, o sea, esto estuvo de hay más. razón. Yo imagino que eso es lo que están diciendo. Eso estuvo de más. Que ustedes se fueran porque ustedes cabían aquí y se podían seguir pensando como ustedes pensaban. No lo íbamos a perseguir. Oye, pero es que hay momentos en que uno, o sea, ¿cómo caminarán 2 juntos si no están de acuerdo? Dice la palabra. O sea, hay momentos en que yo estar al lado tuyo es pecar contra Dios. Punto. Punto. Entonces, eso es lo que algunas personas no entienden, pastor. René y amigos que nos escuchan, estos puntos que precisamente son los que han ido poco a poco mirando la iglesia y están haciendo de esta iglesia, lamentablemente, la PCUSA, otra iglesia. Esto no es lo que era la iglesia en su origen. Otra cosa distinta. Era otra cosa distinta. Entonces, todos estos cambios, posiblemente ministros, pastores, no están enseñándoselos a sus iglesias, no se lo están comunicando. Y yo entré en el 2011 y yo quise mantener la misma línea que llevaban los pastores anteriores, de seguir predicando la palabra de Dios, pero también decirle a la iglesia lo que la iglesia, lamentablemente, la PCUSA estaba creyendo. Así que la iglesia no estaba ajena, pero creo que hay muchos pastores que no le están comunicando eso a sus feligreses, a sus miembros. Y hay mucha gente que aman al Señor. Yo vengo de un presbiterio que es el presbiterio más conservador. Y yo estoy seguro... El sureste. El suroeste, sí, okay. Que comprende de Añasco hasta Ponce. Yo estoy seguro que mucha gente en las bancas de la iglesia no saben dónde están. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico? Es lo que está pasando en la Iglesia Bautista Americana. Metodista. Es lo que está pasando en la Iglesia Metodista. Hay gente de Dios, gente que ama la palabra, gente que está muy clara en esto que estamos diciendo y no saben las movidas que se están dando en las altas esferas de la denominación que le afectan a ellos directamente. Porque si usted piensa, esos son ellos allá, mire, eso está equivocado. Muy equivocado. Esos allá son los que están dictando las políticas de acá. ¿Ok? Así que, y es triste, porque cuando hay mayoría y uno se atreve a levantarse, como pasó con los bautistas del sur, yo estaba contando a ellos, que hace unas décadas atrás, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Para allá para el año 2000, los bautistas del sur tuvieron que hacer un movimiento para rescatar, porque iba por el mismo camino. Los liberales se habían metido en los seminarios y todas estas cosas, y empezaron a hacer, bueno, como diríamos, una purga de esas, ¿verdad? Y sacaron a todos esos profesores liberales, sacaron, o sea, y hubo iglesias que se fueron, que se salieron, pero se mantuvo entonces, esta es la posición que vamos a asumir, y eso es lo que ha permitido que los Southern Baptist Convention, ¿verdad?, continúe con una posición conservadora. Pero es que tuvo que tomar una acción en cuanto a eso. Will. Lo que quería mencionar, siguiendo el pensamiento del pastor Montes, que mirándolo desde afuerita, pero conociendo
el interior de la iglesia, de la PCUSA en Puerto Rico, Ujú. perdón, yo lo que veo es que algunos pastores y líderes tienen rehenes a algunas personas por diversas razones. Ujú. Ignorancia, por conveniencia de mantener un templo, un salario, una pensión y todo eso. El otro concepto que es lamentable que los miembros de la iglesia presbiteriana PCUSA y cualquier iglesia presbiteriana, el gobierno, no conocen su gobierno. El gobierno no se basa en un pastor, se basa en un cuerpo gobernante que se llama consistorio, del cual el pastor es moderador, pero no es superior a ninguno de los demás ancianos. Y si esos ancianos están de acuerdo en abandonar la denominación, ellos no tienen que esperar que el pastor tome una decisión. Ellos sencillamente lo sugieren, lo votan como una moción y se van, pero no hacen ni una cosa ni la otra. Y a todo esto es el pastor de la iglesia presbiteriana, es un consistorio y todos son igualmente responsables. Que es distinto a otro sistema. Por eso todos son igualmente responsables delante de Dios de lo que están haciendo con esa congregación. Entonces ellos tienen que tomar decisiones basadas en la lectura que hicimos hace un momento, de dejar algunas cosas por la palabra de Dios. Oye, pero si yo como pastor, perdóname, o sea, si yo como pastor sé que eso está mal, sé que se está violando la Biblia, sé que eso va en contra de los principios de Dios, pero estoy pensando en mi pensión, en un templo y en unos beneficios, entonces para mí es más importante así es. Ser fiel a los hombres y ser fiel a un beneficio personal. Oye, pero ¿qué clase de siervo de Dios tú eres? Bueno, eso tú lo demuestras en un voto mayoritario en contra del matrimonio de dos personas, entre dos personas, cambiar el lenguaje en el libro de orden. Entre un hombre y una mujer, como estaba. Como estaba, y cambiarlo a algo que no están de acuerdo, se aprueba y todavía siguen en la denominación. Entonces, ¿a quién le están dando? Al libro de orden. Entonces hay que buscar la razón. O sea, que el libro de orden ahora es más importante que la Biblia. Ahora es la cosa. Tenemos que irnos a la pausa. 837-1060, los que nos quieran llamar. Regresamos en breve. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes llamarnos ahora mismo al 837-1060. O si deseas, puedes escribirnos a Fe y Crisis, apartado 1414, Juana Díaz, Puerto Rico, 00795. ¿Estás buscando un lugar donde te sientas amado, aceptado y en familia? ¿Estás interesado en crecer espiritualmente y recibir formación bíblica sólida? La Iglesia Bíblica Emanuel es la congregación que tú necesitas. Nuestra familia quiere ser tu familia. Ven y visítanos. Estamos en la comunidad de Playita Cortada, en la carretera número 1, junto a la escuela intermedia. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Nuestro teléfono 787-845-7375 y 787-553-9707. Y recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Me amaste, me diste perdón, por tu gracia abundante me enseñaste a ver que eres mi Dios, mi Salvador. Veo tus manos heridas, clavadas por mí, mi pecado en tu cuerpo, colgado en la cruz, tu corona de espinas me dice que el Rey, el Hijo de Dios, murió por mí. Gracias por tu inmenso amor. Gracias a ti, mi gran Señor, te adoraré. Hoy vivo en gracia y perdón, mi pasado ha pasado, tu amor me cambió, para darte la gloria, por fe vivo.
más hallado fui. Esclavo, liberado en ti, perdido, más hallado fui. Esclavo, liberado en ti, perdido, más hallado fui. Esclavo, liberado en ti. Por tu inmenso amor, gracias a ti, mi gran Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias a ti, mi gran Señor. Te adoraré, te adoraré. Regresamos con ustedes al programa Fe y Crisis. Estamos dialogando con el pastor Juan Ramón Rivera, de Iglesia Presbiteriana Westminster, en Bayamón, el pastor Abraham Montes, Iglesia Presbiteriana Evangélica de Mayagüez, también con el hermano Will Rodríguez, director en América Latina de Evangelismo Explosivo. Wilfredo, que está aquí como siempre con nosotros, ¿verdad? Ella es de la casa, sobre todo este proceso y todo lo que ha ocurrido con relación a esta decisión, ¿verdad?, de salirse de la PCUSA. Pastor Juan Ramón. Dos cosas quería traer. Primero, que tanto nuestra iglesia, que es la Iglesia Presbiteriana Westminster, como la Iglesia Presbiteriana Evangélica en Mayagüez, somos parte de la Evangelical Presbyterian Church. Ok. O sea, nos unimos. O sea, que ustedes no se fueron independientes. No. Nosotros somos presbiterianos. Creemos que ser presbiteriano independiente es un contrasentido, porque parte de la esencia del presbiterianismo es que somos conexionales. Así que nos unimos a otra denominación presbiteriana, como decía hace un rato, que sí cree en la Sagrada Escritura, que tiene muy claros sus fundamentos. O sea, y tenemos ya 2 iglesias en Puerto Rico. Tenemos presencia como una opción para los presbiterianos y cualquier otra persona que quiera ser parte de una iglesia que procura honrar a Dios y la Escritura. O sea que si ahora mismo hay una iglesia presbiteriana en cualquier parte que diga que esté en la misma posición de ustedes, no tienen por qué quedarse solos. Van a tener un grupo que los va a acoger y les van a ayudar en este proceso. Exactamente. Incluso si no fuera esa la vía, y hay personas que en sus congregaciones no están satisfechos, dicen yo no tengo para dónde ir, hay una opción. La iglesia puede comenzar una obra nueva en distintos lugares. O sea, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados esperando que congregaciones entren de manera casi íntegra a la denominación. Lo otro que quería traer es que cuando hablábamos hace un rato de este fenómeno de un sector liberal y un sector más conservador, yo creo que debemos tratar de trascender ese elemento. Sí, esa es una realidad. Pero esta lucha no se trata de 2 sectores procurando ver cuál de los 2 prevalece. Pablo le escribió en su carta a los Efesios diciéndoles que nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, esto se trata de una lucha espiritual. Sí, eso es así. O sea, lo que la iglesia está viviendo hoy, este ataque a sus fundamentos, no es una lucha de sectores y de hombres que a lo mejor, como decíamos hace un rato platicando, podríamos tener algunas diferencias, iglesias, denominaciones hermanas, sobre unos asuntos que no son medulares, y continuar siendo hermanos y caminar juntos.
Pero en un asunto tan esencial como lo es estos que hemos mencionado, esto entonces tenemos que entender que es una lucha de carácter espiritual. La Iglesia está recibiendo el más duro ataque, a mi juicio, en las últimas décadas, desde adentro. Así es. Desde adentro, justamente, ¿no? Cuando se procura quitar la base esencial de la Iglesia. Pastor Montes, y allá en Mayagüez, ¿cómo ha sido la situación? Me imagino que... Porque es que hay personas que no entienden estas decisiones, inmediatamente piensan que uno no tiene amor, que uno está haciendo, esto está traicionando, porque a veces estamos hablando de que está el asunto familiar envuelto aquí en este proceso. Sí, seguro. Hemos perdido relación de amistades, de hermanos que amamos todavía, obviamente eso no va a dejar de ser, pero muchas personas nos han rechazado en el proceso, ¿no? Y ahora somos los malos, somos el diablo, y así nos miran. Pero por la gracia de Dios, el grupo de la iglesia ha crecido. Antes éramos 162 miembros, ahora somos 174 y personas visitando. Y va a seguir creciendo, pastor, tiene que prepararse. Amén. Va a seguir creciendo, sí, claro que sí. De otras congregaciones han ido y están adorando con nosotros los domingos, sin hacer campaña, ¿sabes? Dios los está llevando allí. Así que por ese lado, pues sabemos que Dios nos está respaldando. Y yo creo que hay un descontento. Yo sé que dentro del seno de estas denominaciones históricas, cuando hablamos de históricas, estas fueron las primeras iglesias evangélicas que se establecieron en Puerto Rico luego del cambio de soberanía, ¿verdad? Se dividieron la isla, el Pacto de los Caballeros, en 4 partes, si no me equivoco, y los primeros misioneros que llegaron, ¿verdad? Y por eso usted ve que la presencia presbiteriana es más fuerte en el área oeste, los bautistas en ciertos sectores, la Iglesia Evangélica Unida, en el centro, la Iglesia Menonita. ¿Por qué? Porque esos fueron, ¿verdad?, los grupos que comenzaron aquí. La obra protestante evangelizadora fue durante ese tiempo, ¿no? Y por eso se llama las iglesias históricas. Son las iglesias que están celebrando los 100 y pico de años de sus templos, ¿verdad? Cuando todas, Iglesia Metodista, Unida. Cuando todas todavía creían en la Sagrada. Sí, esos misioneros, esa obra fue así, evangelizadora. Y ahí vemos el resultado. Con tantos templos y capillas por distintas partes. Esa es la realidad. En un momento dado, y usted se da cuenta, fíjese cómo es Dios, porque aquí entramos al elemento espiritual. Si vamos a la historia, cuando empieza a ocurrir ese surgimiento de ese liberalismo que empieza a entronarse dentro de estas denominaciones, las iglesias históricas empiezan a experimentar un freno, y Dios tiene que utilizar, y Dios se vale entonces del movimiento pentecostal. Hay que decirlo. Que llegó obviamente con un enfoque teológico distinto en unas cosas, no estaremos de acuerdo en unas cosas, pero hay que reconocer que ellos se echaron encima una tarea, y ellos son los que realmente primero llevan el evangelio a las clases más bajas en Puerto Rico. O sea, eso es histórico. Y ese movimiento, ¿verdad?, es el que realmente tiene, ¿verdad?, continúa, siguió con la batuta. ¿Tú te das cuenta de eso? Para luego entonces entrar en otro proceso de ellos. Luego entonces, exacto, ¿verdad? Luego llega otros movimientos más adelante, la iglesia independiente, el neocarismatismo. Oye, pero esa iglesia pentecostal que llegó, la primera fue en la calle Mayor Cantera en Ponce. ¿Okay? Ahí es que comienza. ¿Y cómo estamos hablando de que ahora mismo ese es el grupo de los evangélicos más numerosos en Puerto Rico? No son las iglesias históricas. Las iglesias históricas creo que son como un 10 o 15% nada más. Representa. De los evangélicos en Puerto Rico. El otro son iglesias independientes y los diversos concilios pentecostales que existen. Iglesias GMI, Iglesias Mission Board, Asamblea de Dios, todos esos grupos. ¿Ok? ¿Qué pasó con las iglesias históricas? Bueno, tú ves los templos. Tú vas a los templos de muchas de esas iglesias evangélicas, presbiterianas, prácticamente vacíos. Así es. No hay conversiones, no hay gente nueva. Un grupo de viejitos muchas veces allí que se van a ir muriendo y que tendrán que cejar el templo. Pues es la realidad. Eso es así. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando? Chicos, tú vas a una iglesia y tú vas a escuchar a un predicador que lo que te está hablando es de cosas políticas y de cosas, ¿verdad? De socialismo y de la lucha del proletariado y la teología de la liberación y humanismo secular, ¿verdad? Con ropaje religioso. Chicos, entonces las personas dicen, pues yo no vine aquí a escuchar esto. Exactamente. Las congregaciones no se mueren de un día para otro. No. ¿Okay? Es un proceso lento,
desde que se abandona los fundamentos básicos, la iglesia empieza a morir, poco a poco. Y no se dan cuenta de que están muriendo. Y algunos están muertos y no se lo han dicho. Sí. ¿Ok? Porque tú puedes tener gente en una congregación que no honra a Dios, Sí. es una congregación muerta. Y hasta te puedes sentir conforme, pastor. Tú puedes llegar a decir, pero mira, nos conocemos, Ajá. somos una familita. ¿Nos llevamos Nos bien? llevamos bien. Olvídate, nosotros aquí estamos bien. Tenemos estos saldos, tenemos todo lo más bien. Oye, Aquí espera nos acá, morimos. pero y la gran comisión y el llamado de hacer discípulos. ¿Tú no te das dando cuenta que Dios no te llamó para eso? Que es el propósito de la iglesia, o ¿Qué sea, propósito? glorificar a Dios, edificar a los santos y predicar el evangelio. Evangelio, Y evangelismo. predicando el evangelio se cumplen los otros dos. Claro. O sea, pero es el propósito de la iglesia, pero ahora Pero con ¿qué evangelio vas a Tú que estás en predicar? evangelismo, tú que estás en evangelismo Exactamente. explosivo, eres el director de América Latina de Evangelismo Explosivo, que es un programa que nosotros, ¿verdad?, hemos utilizado también. Y, la mayoría de estas iglesias están llevando a cabo la tarea No, evangelizadora. no, definitivamente esto es bien ajeno. Puedo citar en ocasiones donde tú hablas de programas, hablas de cosas a hacer en la iglesia y todo el mundo está de acuerdo. En el momento que hablas de evangelizar, Ujú. ya sea con evangelismo explosivo o cualquier otra cosa, pero salir de las paredes de la iglesia, tú ves el ataque del enemigo y gente en la iglesia dejándose usar Ujú. para parar eso. Y ahí tú lo ves, o sea, tú ves cómo está O sea, que el todo. diablo está bien contento con la iglesia que está Y conforme. apoya, Sí, él bien apoya contento. lo que hace la iglesia. Quédate aquí, Que no- quédate aquí, que aquí te dentro, quiero, sí. Quédate aquí dentro porque ahí no me atacas a mí. Exacto. Pero tan pronto vamos afuera y empezamos a hablar con la gente, queremos enseñar, como Evangelismo Explosivo hace, enseñar a la gente a que en su estilo de vida pueda compartir el evangelio, ahí se mete. Y todo lo demás iba marchando bien hasta que hablamos de eso. Y gente creyente, gente líderes, ahí paran y dicen, espérate. Porque él también lo está sacando de la zona de comodidad. Déjame a Sí, mí con mi programita, con mi programita ojalá, estoy bien. ojalá fuera solo eso. Es que se ve el ataque del enemigo claramente. O sea, hay boicoteo directo. Sí, hay claramente el ataque del enemigo que ellos ni lo saben ni se dan cuenta. Bueno, nos queda apenas unos minutitos, pastores, unas palabras, ¿verdad?, finales, ya al final del programa. ¿Qué podemos decirle a todos estos hermanos, líderes, muchos de ellos, ministros, Que sabemos que es una gran mayoría, yo creo. que están viendo lo que Allí. ustedes han visto? Bueno, podemos decirle muchas cosas. Una de las que para mí es esencial y no me iría sin decirles, es que como país y como iglesia dentro del sistema occidental, no hemos conocido lo que es sufrir por la causa del Evangelio. Y de manera natural el hombre no se expone a sufrir. Al contrario, ¿no? Uno hace todo lo posible por negar la idea de tener que sufrir por la causa del Evangelio. Y como decía hace un rato, esto es un asunto serio, no es un asunto de poca monta. Claro. Es o decidimos obedecer a Dios o decidimos obedecer a los hombres. Y no podemos estar en dos aguas. O servimos a un Señor o no le servimos. Y la iglesia tiene que pensar seriamente a quién procura honrar. A una cuenta en el banco, a una propiedad, a una tradición, a una familia, a una denominación, o a uno mismo. O vas a honrar a Dios. Claro. Y si honrar a Dios cuesta algo, seguro que es lo correcto. Ese es el costo, ¿verdad? Porque eso Pastor, fue lo que Jesús enseñó. Rapidito, Pastor Montes, rapidito, que nos queda unos segunditos. Sí, es importante que no solamente tener una estructura, un templo, vitrales, bancos, himnarios, sino ser iglesia del Señor. Y para ser iglesia del Señor no podemos hacerlo si no es a través de la palabra del Señor. La verdad de Dios. Amén. Claro que sí. Bueno, con esto ya nos retiramos, nos despedimos. Será entonces hasta mañana, con el favor de Dios. El Señor les bendiga a todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias. Escucha el programa Fe y Crisis de 10 a 11 de la mañana por WCGB. Y recuerda, la fe vence la crisis.